No sé si... Muy bien, estamos viendo una materia que se llama teología sistemática, ¿correcto? Y este primer tema dijimos que es tratar de definir la teología, sus métodos, sus caminos, sus alcances, ¿correcto? Por lo menos algo de eso. Este tema de qué es la teología, sus caminos, sus avances, esto es un tema muy denso. De esto se han escrito libros, de solamente este tema y de cada uno de los temas que vamos a ver en la teología sistemática, se han escrito libros completos porque todos estos temas son muy, muy importantes porque como les dije, esos son los temas que van a plantear el, digamos, el ABC, lo que se conoce como los prolegómenos, las bases de la materia que nosotros estamos trabajando y sobre todo de la creencia que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, cada uno de los temas que vamos a ver acá son los temas más generales y los más importantes, las bases de lo que nosotros conocemos como teología. Y decíamos que tenemos que empezar definiendo qué es la palabra teología. Y dijimos que etimológicamente viene de dos palabras, que es teos, que es Dios, y logos, que es tratado, estudio, razón, orden, palabra, ¿correcto? Entonces, etimológicamente así, escuetamente, etimológicamente, la palabra teología significa un estudio o un tratado de Dios, ¿correcto? Y decíamos que, pero que teología también se entiende cuando se refiere a otras cosas. Es decir, ¿a qué más se le dice teología? Y habíamos dicho que teología también puede significar el programa completo de estudios de un seminario o de una facultad de teología. Y les presentaba básicamente todas las materias de la malla curricular de teología, ¿correcto? Incluyendo arqueología, incluyendo los idiomas, el cuidado pastoral. Y les decía que la teología, por lo menos en la universidad, digamos, tiene 5 grandes áreas en las cuales se dictan materias, que es la teología como tal, la historia, la Biblia, la psicología y las pastorales. Y que después uno va escogiendo entre todas esas áreas, una en la cual se tenga que, eh, ¿cómo se llama eso? Se tenga que perfeccionar o se quiera especializar, porque realmente aunque uno quisiera especializarse en todas, no puede, no puede. Es decir, tú te especializas en Biblia o te especializas en, en historia o en pastorales, pero en las 5 o 6 áreas no. Ahora, alguien diría, no, ¿cómo que no? Eso se puede, claro que se puede, pero básicamente de, depende la clase de especialización que usted quiera. Es decir, uno puede decir, ah, sí, yo tengo idea de todo, y claro, nosotros tenemos idea de todo, pero una cosa es tener idea y otra cosa es ser especializado. Cuando yo le digo ser especializado es hacer una maestría y hacer un doctorado en alguna de esas áreas, ¿correcto? A eso es a lo que se le llama especialización realmente, ¿no? No es que diga una persona, "Ah, no, yo en el instituto dictaba clases de Biblia y también de hermenéutica y también de pastorales y todo eso, no, eso es muy válido y respetable, pero ahí no se puede hablar de especialización. Alexandra, ¿levantaste la mano? Sí, pastor, quería hacerle una pregunta. Por Sí. ejemplo, si una persona le gusta, por ejemplo, la historia, ¿no? Como usted estudia el Antiguo Testamento, ¿cuál es el recorrido que esa persona tiene que empezar a hacer? Esa ¿O pregunta cómo está es? muy buena, muy buena. Mira, lo que una persona hace en primer lugar es estudiar un pregrado. ¿Qué es un pregrado? Es básicamente una carrera universitaria. A eso se le llama pregrado, ¿ya? ¿Por qué se le llama pregrado? Porque es algo que se estudia antes de recibir el título, antes de recibir el grado. Entonces, cuando usted estudia una carrera universitaria, eso se llama pregrado. Luego del pregrado viene una cosa que se llama la especialización. Ahí usted va escogiendo de todas esas 5 áreas que les mencioné, con cuál se quiere quedar, ¿correcto? Y luego de la especialización, dura más o menos, depende, en teología la especialización puede durar 1 año, año y medio, 2 años. Y luego de la especialización viene una cosa que se llama maestría, ¿correcto? La maestría ya puede durar 3 o 4 años, eso depende de cuánto tiempo se demore uno haciendo la tesis de grado. Luego de la maestría hacen una cosa que se llama doctorado y otra cosa que se llama postdoctorado. Entonces, fíjate,
cuando estamos hablando del anteproyecto de teología, del pregrado en teología, entonces se ven todas esas áreas. Luego, cuando se ve la especialización, reitero, usted escoge una área de esas en las cuales se quiere especializar. Por ejemplo, en mi caso, yo dije, yo me especializo en Biblia, porque quiero. Pero ya en la maestría, entonces le dicen, ah, Biblia, ok, qué bien. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Entonces yo le digo, no, Biblia, Antiguo Testamento, me gusta más. Ahí entonces, ah, espectacular. Pero a ver, un momentico. Es que el Antiguo Testamento tiene la Tanaj, es decir, la Tanaj, que es la Torá, que es el Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, y los escritos. ¿En cuál de esos se quiere especializar usted? Entonces yo digo, no, a mí me gustan los profetas. Ah, bueno, los profetas. ¿En cuál profeta? Los profetas del siglo noveno, del siglo octavo, del siglo séptimo. ¿Cuáles profetas de esos? Entonces yo ya digo, no, a mí ya me gusta de los profetas del siglo octavo. Ah, ahí ya iré, ya habré hecho un doctorado, ¿ya? Los profetas del siglo octavo. Entonces, ah, no, yo me quiero especializar en esos profetas. Ah, genial. Pero los profetas del siglo octavo son 4. ¿En quién se quiere especializar? Está Miqueas, Isaías, Amós y Oseas. Entonces uno dice, ah, no, yo quiero Isaías, yo quiero Amós, yo quiero Oseas. Y reitero, allá estamos en doctorado. Y el postdoctorado es mucho más especialización. Entonces el asunto es que eso es algo como lo que llaman un estudio inductivo. Perdón, un estudio deductivo. Vamos entonces, bueno, el inductivo es de lo particular a lo general y el deductivo es de lo general a lo particular. Entonces aquí es de lo general a lo particular. Entonces empezamos así con algo muy grande y eso va cerrándose así como un embudo, ¿correcto? Hasta que llega al postdoctorado. Entonces se va profundizando más y se va estrechando, ¿correcto? El conocimiento anteriormente era el que supiera mucho más de todo eso. Anteriormente, si una persona no había estudiado, le digo anteriormente por ahí en la época media, si una persona no había estudiado matemáticas, no estudiaba teología. Ahora no, ahora el asunto del conocimiento es la especialización. ¿Qué tanto se está especializando una persona? Es decir, no es tanto saber un poquitico de todo, no, ya no, anteriormente sí era así, saber un poquitico de todo, ahora no, ahora es saber mucho de un poquitico. Ahí está la especialización porque la gente en la actualidad se especializa en unas cosas impresionantes. ¿Listo? Entonces ese es como el camino que se escoge. Ahí en ese momento ya la persona tiene que trabajar más o menos, yo les había dicho, unos 7 idiomas. Hebreo y griego sí o sí, por obligación. Tiene que, obviamente el idioma que en nuestro caso es español, tiene que aprender alemán, ojalá alemán, porque la teología más importante es, digamos, como la alemana, aunque en inglés también se trabaja mucha teología, entonces ya está hebreo, griego, español, inglés, alemán. Tiene que trabajar algo que puede ser o portugués o italiano, porque también en esas materias se trabaja mucho la teología, y de pronto francés, porque la escuela francesa también tiene que leer obras en todos esos idiomas, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere, o sea, es decir, esta clase de doctorados a los cuales yo me estoy refiriendo no son esos doctorados que hacen a veces de a peso por allá en cualquier institución, no, son doctorados serios, serios. Recordemos que en una maestría uno no tiene que, digamos, que demostrar tanto un conocimiento nuevo en el trabajo de grado. Es decir, uno lo que tiene que demostrar es que en esta área o en esta área del conocimiento yo tengo manejo y puedo investigar esta área. Pero en el doctorado usted tiene que hacer un trabajo que sea un trabajo original, suyo. Entonces usted tiene que rebuscarse como sea. ¿Y qué va a trabajar? Entonces de pronto alguien dice, no, ya yo trabajo Amós. Y ahí tiene que hacer un trabajo de Amós, pero que sea suyo, que nadie más lo haya trabajado. En el mundo. Entonces es muy complicado, porque en el mundo para hacer eso, usualmente lo que la gente plantea es, por ejemplo, un trabajo como haz de cuenta, digamos que está trabajando Amós. La injusticia social en el barrio Manuela Beltrán de Cali, por ejemplo, a partir del profeta Amós. ¿Ya? Entonces empiezas a trabajar eso. ¿Y cuál es su aporte al conocimiento mundial? Es que usted va a trabajar ese profeta Amós, pero con base
en el barrio Manuela Beltrán de Cali. ¿Ya? Entonces va a identificar exactamente lo que está pasando, va a hacer trabajo de campo y todo ese asunto. Así es Sí, a sí. lo que se refiere. Ajá. ¿Me estoy haciendo Y, entender? por ejemplo, y nosotros que estamos, sí, Claro. esta es la segunda pregunta cortica, es, por ejemplo, estas materias, si uno quiere hacer un pregrado, ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué hay que hacer? O... No, básicamente lo que hay que hacer es saber, por ejemplo, en Colombia se están haber estudiado bachillerato. Yo no sé, por ejemplo, en Suiza o en Alemania, ahí donde están ustedes, ¿cómo se le llama el bachillerato? Pues, no sé, me imagino José, que es ¿cómo es exactamente el lo mismo. bachillerato? ¿Cómo se llama? José, José, ¿cómo se llama el bachillerato en Suiza? Creo que se fue. Aquí en España, Ausgebildete Schule. Sí, pero ¿qué? Ausbildungsschüler. ¿Pero cuántos años son? ¿Cuántos años son? más o ¿O menos es son los igual? mismos 11. Eso es como 11 o 12 años. Eso en todo el mundo sí es así, más o menos. Es lo que aquí se llama primaria y bachillerato. Es eso, ¿ya? Sí, Entonces, nosotros pasamos allá hasta el 9º curso, o sea, hasta el 9. 9 años tomamos clase nosotros y salimos bachilleres. Es que es todo el día. 9 años, pero hablando de primaria y bachillerato. Sí, exactamente. O sea, uno hace primaria hasta el 5º y de ahí 4 años más secundaria. Ah, ya. Ya Eso es cambió también. interesante. Ya cambió. Sí, cuéntame, Alexandra. El tema, como tú estudiaste, José, ya ha cambiado un poco. Mi hija hizo y también ahora ya cambiaron. Por ejemplo, hacían como hasta quinto, una clase así cuarto. Entonces ahí van mirando quiénes van para, se llama gimnasio, ¿no? Y los que van a hacer un estudio técnico. Es un poco diferente que en Colombia. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que el estudio, por ejemplo, aquí como está planeado en Colombia no es bueno. No es bueno. Es decir, soy profesor universitario, pero si quiere un consejo, yo usualmente le digo, no mande a sus hijos al colegio, porque en el colegio los mutilan intelectualmente. Entonces, y por ejemplo, en mi caso, yo vi 11 años de, 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 de matemáticas como todos los que estudian aquí en Colombia, y eso, o sea, realmente eso no me sirve para nada porque escasamente lo que yo hago es contar la plata que me envían y ya. Entonces, la idea es que una persona estudie de acuerdo a los dones y talentos que tiene naturalmente, a los dones que Dios le dio, ¿ya? Entonces, con base en eso, hay en estos países más desarrollados y en Estados Unidos, hay gente que si los muchachos no quieren ver, por ejemplo, matemáticas, solamente les dan el ABC, pero ya, no tienen que estudiar los mismos 11 años matemáticas, porque para qué si eso no es a lo que me voy a dedicar ya, a lo que me voy a Claro. dedicar yo. Ya, entonces es como es. Pero entonces, es decir, ustedes, si ya hicieron el bachillerato, entonces ustedes ya están, de hecho, ustedes ya tienen materias adelantadas. Estas materias que yo les estoy dando, si por ejemplo las fueran a estudiar en la Universidad Bautista, se las aceptan todas. Todas, es decir, usted ya no tendrá que ver Antiguo Testamento, ni profetas del siglo VIII, ni teología sistemática, ni teología del Antiguo Testamento, porque eso ya lo vieron, ni hebreo. Ya ustedes ya vieron mucho más hebreo el doble de hebreo de lo que se ve en la Universidad Bautista, se los ha dictado a ustedes. Entonces, esas materias ya se las validan en la universidad. ¿Sí ve? Entonces, claro, obviamente porque yo soy profesor de allá y saben cómo dicto clases yo. Entonces, por ejemplo, antes de ayer, un estudiante que vio conmigo, uno que era compañero de ustedes, Eloy. Y tú vas a terminar el bachillerato. Eloy necesitaba esa materia que vio con nosotros de Teología del Antiguo Testamento. Eloy, sí. Pasó una carta a la universidad diciendo que él la vio conmigo y la universidad me dijo, Luis Carlos, esta persona está diciendo que usted la vio. Sí, la vio, presentó unos trabajos y todo. Ah, bueno, listo, no hay problema. Entonces solamente tiene que pagar una homologación y ya, no la tiene que ver más, ¿sí? Entonces ustedes ya están, si ustedes quieren, ya están viendo universidad con estas materias que estamos trabajando. En fin, preguntas. está muy bueno. Sí, Yo es bueno. quisiera, pero vamos a ver. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es que yo hice, por ejemplo, ¿cuántos años atrás yo hice? Bueno, hice hasta octavo y mi 10º y 11 lo hice acelerado y me peleé y bueno, y no lo insistí más y lo dejé así, ¿no? Tendría que primero hacer
No, ¿sabes qué tienes que hacer? Presentar un examen del IFES y ya, un examen de Sí, validación. el que dices. Un Ajá. examen de validación. Yo creo que eso se puede hacer incluso estando en otro país. Eso sí tendrás que averiguarlo con la embajada Ok. y listo. Eso no hay ningún inconveniente. Eso hay que hacerlo. Eso es fácil. Y ya, empezamos a que todo esto valga en la universidad. ¿Listo? Bueno, muy Bueno, bien. Entonces dijimos que teología es, en primer lugar, etimológicamente hablando, un estudio, un tratado de Dios. Dijimos que también teología puede ser o puede ser una referencia a la cantidad de materias que se ven en una facultad de teología, en una universidad. También teología se le llama a una, o puede ser una referencia a cada una de las doctrinas cristianas por separado y su relación entre sí. Y recuerden que les dije 13 grandes doctrinas, ¿no? Teología como tal, neumatología, cristología, bibliología, antropología, amartiología, cielo, infierno, angelología, demonología, escatología, en fin. A cada una de esas materias también se les puede llamar teología, y cuando se habla de la relación entre ellas se llama así, ¿correcto? Teología. Pero también teología puede referirse única y exclusivamente al estudio de Dios como de Dios Padre, porque el estudio de Dios Padre como tal se llama teología, que ese es el segundo tema que vamos a ver después de este. Vamos a mirar Dios, sus atributos, sus perfecciones, vamos a mirar las diferentes maneras de comprender la Trinidad, los temas a favor de la Trinidad, los temas, las posturas en contra de la Trinidad, vamos a mirar unicidad, todo eso lo vamos a mirar aquí en este segundo tema. A ese solo tema del estudio de Dios como tal también se le llama teología. Entonces ya estamos hablando de ¿cuántas? De 4 maneras o de 4 aspectos a los cuales se les llama teología. Y digo, del estudio de Dios Padre, a diferencia, por ejemplo, de Cristo, que el estudio de Cristo se llama cristología, o del Espíritu Santo que se llama neumatología, ¿correcto? Y también en quinto lugar dije que se le llamaba teología, teología en este caso cristiana, a la que difiere de los otros tipos de teología. Es decir, tenemos una teología cristiana, y cuando hablamos de teología cristiana, es una teología cristiana evangélica o cristiana católica, pero también tenemos una teología judía, una teología musulmana, una teología hinduista, budista, ¿correcto? Ahí está. Entonces, esas otras también se les llama teología, pero a diferencia de esta, entonces llamaríamos, reitero, teología cristiana. Las otras, teología judía, teología musulmana, teología budista. Pero a eso también se le llama, ¿qué? Teología. ¿Listo? Muy bien. Y les comentaba un pensamiento de Millar Erickson, que dice que la teología es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana. La leo y les recuerdo algo que les expliqué. Basándose principalmente en las escrituras y situándose en el contexto de la cultura general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los problemas de la vida. Y les decía que aquí teníamos un primer problema, y es que para algunos será disciplina y para otros será ciencia. Karl Barth dice la teología es ciencia. Hay otros, por ejemplo, como James Leo Garrett, que hablan de la teología como disciplina. Ahorita miramos por qué ciencia, por qué disciplina, más adelantico les digo por qué. Y les decía entonces que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, pero eso de exposición coherente no es tan sencillo, porque a veces cuando uno escucha hablar a un pastor, a un profesor, a un maestro, incluso el teólogo más grande de estos 20 siglos que les dije que era Karl Barth, los detractores de él dicen que no es coherente en algunos puntos de su doctrina. Imagínense, si semejante monstruo que es Karl Barth no es coherente en todos los aspectos de su doctrina, ¿dónde quedará uno? Que hasta ahora están pañales. Paul Tillich, después de hacer toda su teología, después de escribir no sé cuántos libros, que son unos monstruos, la verdad, dice, al final de sus días, dice algo así como, me siento como hasta ahora entrando en las bases de la teología, como hasta ahora empezando a estudiar teología, imagínense, y habiendo estudiado
He escrito libros de teología. Muy bravo realmente. Pero bueno, entonces, la verdad es que la idea es que haya una coherencia en todo el aspecto teológico, pero reitero, eso es con el tiempo, eso no es tan fácil de conseguir. Con paciencia, con calma es que lo hacemos. ¿Listo? Muy bien. Y sobre todo que esta teología tiene que estar basada en las escrituras. Eso tenemos que tenerlo claro, en las escrituras para nosotros como cristianos, ¿no? Nuestros hermanos católicos la basan en la escritura, en los argumentos papales, en la tradición. Nosotros, por lo menos teóricamente, en las escrituras, ¿ya? Y sobre todo, tenemos que entender que debe ser expresada en un idioma contemporáneo, es decir, que la aprendamos, que la gente a la cual nosotros le trabajamos, le hablamos, los entienda esta teología. A veces nosotros tenemos una jerga tan especializada que la gente no la entiende y eso pasa mucho. Por ejemplo, les voy a hacer una infidencia. A mí me cuesta mucho trabajo, me cuesta muchísimo trabajo hablarle a una persona de Cristo, es decir, a un inconverso. ¿Qué día? Bueno, ni tan qué día, hace un tiempito atrás estábamos ahí en unos bautismos, creo en un retiro, no sé qué, y habían unos soldados ahí como haciendo como un recorrido esos que ellos hacen. Y uno de esos soldados me dijo, ¿ustedes qué están haciendo acá? No sé qué es más. Yo le dije, no, somos pastores, somos un grupo de una iglesia, etcétera, etcétera. Venimos aquí a un retiro, en fin. Y él mismo me dijo, hábleme algo de eso. Oiga, qué complicado fue para mí hablarle a una persona que no conoce de Cristo de estas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene un cúmulo de conocimientos aquí muy fuerte en el cual uno tiene que, o sea, como que ese ABC se le va olvidando y se va cada vez profundizando más y más en el asunto. Pasa exactamente como cuando usted va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene, y le empieza a hablar en el léxico de ellos, y usted dice, a ver, o sea, en palabras castizas que yo pueda entender qué significa eso. Porque para ellos es normal la manera en que están hablando, pero a veces nos olvidamos de que el interlocutor no sabe nada. A eso es a lo que me refiero, ¿ya? Entonces, eso es como lo importante que haya en nuestra teología un idioma contemporáneo. Cuidado, y que sea relacionándose con los problemas de la vida. Muy bien. Ahora, quiero que trabajemos este otro concepto y es la naturaleza de la teología cristiana. Naturaleza de la teología cristiana. Y para esto voy a hablarles de estos 6 puntos. El primero, pensar acerca de la revelación divina-humana. Ese es un aspecto de la naturaleza de la teología. Una letra B es que la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas está ahí o encuentra cabida ahí en la teología. Es decir, la teología es la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. Y alguien de pronto diría, bueno, pero ¿por qué repite cristiana y cristianas? Ya ahorita le voy a decir por qué. Una letra C en cuanto a la naturaleza de la teología cristiana es que la teología cristiana también tiene una relación con las ciencias, ¿correcto? Unas similitudes y unas diferencias. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y la letra D, vamos a hablar un poquitico de teología cristiana y filosofía, porque si bien filosofía también es ciencia, es muy diferente relacionada con la teología a las demás ciencias. La filosofía es muy diferente a las demás ciencias cuando se relaciona con la filosofía. Están muy cerca las dos, o de pronto alguien diría muy lejos, muy válido y respetable. La letra E, les voy a hablar de que la teología cristiana es una disciplina práctica. Y la letra F nos indica que la teología cristiana tiene algo que es definitivo y algo que cambia permanentemente. En eso quiero centrarme. Hoy quiero evacuar esos 6 puntos, a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, empecemos por la primera, que en cuanto a la naturaleza de la teología es algo en lo cual se debe pensar acerca de la relación entre lo divino y lo humano. Definitivamente, esto es así. Este es el ABC de la teología. ¿Ya? Entonces, la teología cristiana trata del aspecto intelectual. Ojo con eso. Trata el aspecto intelectual, o también se le puede denominar así, el contenido doctrinal de la religión cristiana. Aunque la verdad es que teología y doctrina son cosas diferentes.
uno tiene que hacer una diferencia entre dogma, entre doctrina y entre teología. Grosso modo le diré que el dogma básicamente es usualmente lo que se trabaja en las iglesias. Lo que trabajamos en las iglesias es dogma. ¿Qué es dogma? ¿Cuál es la definición de dogma? En palabras más, palabras menos, el dogma es una afirmación indiscutible, una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Estamos, por ejemplo, hablando del origen del alma en el ser humano, ¿correcto? Origen del alma en el ser humano. Entonces, hay varias posturas al respecto. Una postura dice, origen del alma en el ser humano, a eso se llama preexistencialismo. Otro dice, no, un momentico, eso se llama es creacionismo. Otro dice, no, eso se llama traducianismo. ¿Ya? Entonces, hay un tema que es un tema discutible. ¿Por qué discutible? Porque de ese tema se tratan o se habla tres aspectos diferentes en cuanto al origen del alma en el ser humano. De esos tres aspectos, usted toma uno. Entonces, el que se va por el lado del preexistencialismo, o traducianismo, o creacionismo. Pero desecha los otros dos. Entonces, ahí es cuando en las iglesias le dicen a usted, cuando usted pregunta, ¿cuál es el origen del alma en el ser humano? Si su iglesia cree preexistencialismo, ¿qué es preexistencialismo? Que Dios creó todas las almas de los seres humanos por allá, están creadas y existen. Y cuando el papá y mamá se están amando, Dios le dice a esa alma, ve y ocupa ese cuerpo que acaba de ser fecundado. Ese cuerpo que acaba de ser creado con esa fecundación de ese óvulo y ese espermatozoide. Y entonces el alma viene y busca el cuerpo y ya. Eso se llama preexistencialismo. Hay otro aspecto que se llama el creacionismo. Y en ese creacionismo, básicamente lo que dice es que Dios, cuando papá y mamá se están amando, Dios también crea esa alma cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Crea esa alma, ¿correcto? Ahí en ese momento. Todo esto tiene textos a favor y en contra, ¿cierto? Que se pueden trabajar. Y la otra postura es traducianismo. ¿Qué es el traducianismo? Papá y mamá se están amando, entonces el espermatozoide fecunda el óvulo y Dios crea esa alma, pero a diferencia del anterior, también papá y mamá colocan parte de ellos en su proceso de creación. Entonces ahí empiezan a explicar, por eso es que un niñito está con otro y dice, oiga, es igualito al papá. Mire, camina igualitico al papá, duerme igual al papá o se viste igual, qué sé yo. Entonces, para explicar esas similitudes se dice, eso se llama entonces traducianismo. De esas tres posturas, ¿por qué se llama dogmática? Porque reitero, el dogma que les dije que era una afirmación innegable de un principio discutible. Hay un principio, pero es un principio discutible. ¿Cuál es ese principio discutible? Lo que les estoy diciendo, preexistencialismo, creacionismo, traducianismo. Y de entre esos tres principios, en su iglesia, o usted también asume uno y desecha los otros tres. Desecha los otros dos, en este caso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es dogma? Es una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Qué es doctrina? La doctrina no solamente le muestra uno de esos tres, el dogma solamente le muestra uno y le dice pare de contar y esa es la verdad y todo el que te diga algo contrario a esto está totalmente equivocado. La doctrina te propone los tres aspectos. La doctrina te dice, no, mira, hay preexistencialismo, creacionismo y traducianismo. No solamente hay uno de esos, como te enseñaron. Y la teología te dice, bueno, hay creacionismo, preexistencialismo y traducianismo, pero también de pronto el alma tiene a veces circunstancias, es decir, un estudio mucho más profundo. Y la filosofía dice esto, la psicología puede decir esto, la Biblia dice esto, la historia dice esto, ¿correcto? La teología sistemática dice esto, la teología antropológica dice esto, en fin, es muchísimo más amplio el contenido cuando trabajamos teología, a diferencia de cuando trabajamos doctrina y a diferencia de cuando trabajamos dogma. ¿Me estoy haciendo entender?
palabras más, palabras menos, es eso. ¿Estamos ubicados en lo que le estoy diciendo, grupo? Sí, pastor, yo me perdí un poquito porque como me fue la cobertura, me tocó cambiar de dispositivo. Entonces, Sí, básicamente, está perfecto. La diferencia entre uno y otro es, diciéndolo así, digamos de manera muy escueta, es la profundidad con la cual se trata cada tema. Dogma, una cosa muy pequeña, pero el problema es que el dogma es muy poderoso. El dogma termina siendo más poderoso que la teología, aunque la información es mucho más reducida, pero entonces es lo que creemos acá. Y a eso se le llama sana doctrina. Entonces es un poco complicado. Entonces, dogma, una cosa pequeña, doctrina, algo más grande en cuanto a información y teología, mucho más grande. Porque la teología utiliza la correlación, ¿correcto? Y utiliza otros métodos para hacer teología. Muy bien. Entonces, lo estoy diciendo que la teología en cuanto a naturaleza es pensar acerca de la revelación divino-humana. Y les estaba diciendo que la teología cristiana trata del aspecto intelectual. Ojo con eso. Entonces, la teología básicamente es una reflexión cuidadosa de las verdades de la relación entre Dios y el ser humano. Es decir, es reflexionar, pensar a Dios o pensar la revelación de Dios al ser humano y cómo nosotros podemos interpretarla y aplicarla para nuestra cotidianidad, para nuestro contexto contemporáneo, siglo XXI. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que no se debe caer en el error de divorciar este aspecto intelectual con otros aspectos de la fe, como lo emocional, como lo ético, como lo moral, como lo afectivo, como lo experiencial, ¿correcto? Como lo devocional. Aunque si bien hay que tener en cuenta una cosa, y es que la prioridad de la teología es el pensar. Por eso es que está tan divorciado esto. Acabé de escribir un artículo para la revista de teología de la universidad, que es un análisis del término yada en el hebreo, creo que les había comentado. El término yada en el hebreo, que es el término para conocer. En el griego es el término ginosco. Y encontramos en ese término que hay 4 elementos: lo intelectual, lo experiencial, lo relacional y la proclamación. Tratando de precisamente contrarrestar esto que se da en todas las iglesias, que no debería darse, ni dentro de la iglesia, ni tampoco en los ámbitos académicos, porque en los ámbitos académicos también se da. ¿Qué es? Que el teólogo por lo general ve esos otros aspectos de la fe, lo emocional, lo ético, lo moral, lo afectivo, lo litúrgico, lo experiencial, lo ve y como que lo desprecia, lo demerita y termina rechazándolo porque es que lo mío es pensar. Perdóneme, no puede existir ese divorcio. De ninguna manera puede existir ese divorcio porque eso lo que está haciendo es muchísimo daño tanto al ámbito eclesiológico como al ámbito académico. Los dos tienen que estar unidos de la mano. Sobre todo, por ejemplo, en Europa sí es mucho más fácil hacer teología fuera de la iglesia. Pero aquí en Latinoamérica todavía no. Aquí en Latinoamérica, si usted estudia teología es porque quiere un servicio dentro de la iglesia. O, como en el caso mío, dentro de la docencia, por ejemplo. Pero solamente estudiar teología y ser teólogo como tal y ganarse la vida como teólogo laboralmente, por ejemplo, y en cuanto a sus dones y talentos, en cuanto a la devoción y todo ese asunto, pues no es tan sencillo, reitero, todavía en este contexto latinoamericano. Obviamente sí se puede separar. Se puede separar la teología, es decir, el pensar la fe, con estos otros aspectos de la fe. ¿Ya? Se puede separar, pero no es lo más correcto. Siempre y cuando se separen, le cuento que eso va a correr en detrimento de ambas, del pensar la fe o de lo experiencial de la fe. Entonces, la naturaleza de la teología
en cuanto a esta relación entre la divinidad y el ser humano es pensar acerca de esa relación de la divinidad con el ser humano. ¿Listo? Muy bien. Cualquier información acerca de las doctrinas cristianas es una afirmación teológica. Recuerden lo que les dije. Cuando usted le habla a una persona, qué sé yo, su esposo, su mamá, un compañero de trabajo viene y le dice, le cuenta, ay, mi hija, imagínese que mi hogar está que se destruye. No, imagínese que tengo a mi mamá enferma. Y usted le dice, vamos a orar porque yo tengo un Dios que sana y yo lo he experimentado en mi vida y en mi familia. Ahí usted está siendo un teólogo. Ahí usted está construyendo teología solamente con lo que acaba de decir. Usted está construyendo teología. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque cada cristiano que reflexiona sobre su fe, cada cristiano que habla de su fe, es un teólogo como tal. Por ejemplo, alguna vez escuché a Roland predicar. Estaba haciendo teología. ¿Ya? Cuando usted habla, incluso cuando usted ora, está haciendo teología. Imagínense, eso es una cosa muy impresionante. Ahora, si yo voy a hacer teología, por lo menos tendría que saber cómo se hace. Que hay gente que no hace, que hace teología sin saber cómo se hace y la hace, pero el problema es que cuando yo no sé hacer una sopa y me pongo a hacerla, no va a salir tan buena, la verdad, no va a salir tan buena. Entonces, este aspecto de que cada cristiano que reflexiona sobre su fe es un teólogo, es un aspecto muy, muy peligroso, porque es una gran responsabilidad, ¿correcto? Porque es algo que definitivamente en lo cual está colocando la gente lo más valioso que tienen, que es su alma, en mis manos y en mis conceptos, para que yo les guíe a cómo es que se llega al infierno o cómo es que se llega al cielo. ¿Ya? Entonces, miren la responsabilidad tan grande que yo tengo con ustedes al estarles enseñando hoy estos aspectos. Entonces, eso es una responsabilidad muy, muy grande en cuanto a cualquier cosa que se diga de la teología. Somos responsables de eso. Ahora, por otra parte, muy importante. Este teólogo que está acá es Paul Tillich. Es excelente, muy buen teólogo. Lo que pasa es que es un brillante. O sea, los libros de él son fuertes, son difíciles de leer. Paul Tillich. Hay teólogos que escriben mucho más fácil. Ahora bien, respecto a esto que les estoy hablando, entonces podríamos preguntarnos nosotros, bueno, perdón, y entonces, ¿qué es lo que distingue al teólogo profesional del teólogo empírico o de la ancianita de la iglesia? ¿Qué los distingue? Y tenemos que decir, cuidado, no es la fe. O sea, el hecho de que usted estudie teología, algunos han dicho, me mató la fe. Otros, como yo, decimos, me reavivó la fe. Me enamoró de Dios. La teología, a mí, el estudio de la teología me hizo enamorar de Dios, me reavivó la fe, me hizo comprometerme con el Señor. Otras personas estudian teología y mejor dicho, se pierden. Se les explota la cabeza. Uno dice, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó ahí? En la universidad yo he tenido, y perdóname, le hago una incidencia, he tenido gente que llega ya con sus falditas hasta el piso, su cabello hasta la cintura, y eso, 1 o 2 semestres de teología y ¡fuf! Unos cambios, pero tremendamente radicales, y uno dice, ¿y esto qué pasó acá? Hola. Otros terminan sin ir a la iglesia. Pero ahí en ese mismo grupo hay gente que termina siendo excelentes pastores, excelentes siervos del Señor en diferentes áreas del ministerio, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? En fin. Entonces, ¿qué es lo que distingue a ese teólogo profesional del teólogo empírico o de la ancianita de la iglesia? No es que tenga una fe mayor, no es que tenga un amor más genuino, ni tampoco una santidad, no. O sea, usted no necesariamente va a estudiar teología para volverse santo, no. Puede que un hermanito de la iglesia, esa hermanita por allá que casi nadie la tiene en cuenta ni nada, puede que sea más santa que nosotros o que tenga más fe que nosotros. La teología no está dada para eso. Simplemente, ¿cuál es el aporte del teólogo y qué distingue al teólogo profesional de ese teólogo empírico y de la ancianita? Cuidado, una mayor capacidad pensante al servicio de la fe.
Ojo con esto. ¿Qué es lo que distingue al teólogo? Porque el teólogo tiene una construcción sistematizada. Acá y acá. En su interior. Y eso es lo que hace que un teólogo no sea tan fácilmente movido de lo que cree y de lo que piensa. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene toda esa propedéutica ya, pues entonces, a ver, si alguien le viene a hablar a usted, usted analiza, usted piensa y dice, esto como que no es tan así. Esto me parece que no es lo más adecuado. Entonces, ¿cuál es el aporte del teólogo profesional? Una mayor capacidad de pensar, de reflexionar al servicio de la fe. Usted tiene entonces una capacidad más grande de pensar y reflexionar. Preguntas de esa parte. Eso es todo. Eso es todo, digamos, reitero, la distinción entre el teólogo profesional. Pero es que eso es mucho. Eso es mucho, ¿por qué razón? Porque es que en la medida en que usted tiene conocimiento de algo, o sea, el conocimiento es poder. El conocimiento le brinda bases, le brinda raíces, le brinda objetivos. Todo eso es muy importante. Entonces, sí vale la pena realmente ser. Muy bien. Ese es un aspecto A. Preguntas de ese aspecto A. De pronto, si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la naturaleza de la teología, que es pensar. Pensar. Pensar entre la relación de Dios y el ser humano. Preguntas de ese primer aspecto. Bueno, no es una pregunta, no sé si tiene que ver. O sea, cuando habían estos maestros, por ejemplo, el que le enseñó a Pablo, ellos manejaban todo, bueno, en ese tiempo esa teología, ¿no? Lo que ellos enseñaban. ¿Cómo se llama el que le enseñó a Pablo? Gamaliel. Gamaliel, ajá. Es decir, ellos eran los teólogos de aquel entonces. Ellos eran los teólogos. Ellos eran los teólogos de ese entonces. En ese entonces ya había teología como tal. Claro, lo que pasa es que hay si son judíos se les llama rabinos. Si son los líderes del cristianismo se les llama ¿qué? Pastores. De la iglesia católica se les llama sacerdotes. Y de los hinduistas y musulmanes se les llama los imanes. Entonces esos de allá eran rabinos, pero es el teólogo. Es el teólogo del judaísmo. Es decir, ellos lo que estudian es para rabinos, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ellos eran los teólogos de esa época. Así de que la teología es muy antigua. Claro, la filosofía también es muy antigua, ¿ya? Muy, muy antiguas. Ahorita vemos algo de eso. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos al respecto? Como dijimos acá, toda persona que hace teología es un teólogo. Empírico, pero es un teólogo. Ok. Vamos con una letra B en cuanto a la naturaleza de la teología. La interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. ¿Qué es la teología? En cuanto a su naturaleza, es la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. En este curso, vamos a ver teología cristiana. Les dije en la clase pasada que había teología hinduista, budista, musulmana, judía, etcétera, etcétera. Esas también son teologías. Igualmente válidas, igualmente importantes. Quizás no para mí, ni siquiera sé entonces, alguien diría, pero pues para mí no, porque yo la verdad ni siquiera sé nada de teología judía o teología musulmana. De pronto para nosotros no, pero para ellos sí, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en este curso y lo que estamos estudiando ya es teología cristiana, y preferiblemente teología cristiana evangélica, que si bien no es totalmente diferente a la cristiana católica, sí tiene algunas diferencias en algunas temáticas. La teología cristiana es una interpretación dispuesta, cuidado, a favorecer el evangelio cristiano. No es una interpretación ajena. Es decir, ¿un teólogo judío puede hacer teología cristiana? Sí. ¿Un teólogo cristiano puede hacer teología judía o musulmana o hinduista? Claro que sí podemos. De hecho, en la universidad hay otra materia que se llama religiones comparadas. Y en esa materia, religiones comparadas, se ve teología de esos otros grupos. Pero es una teología o una interpretación ajena. Una cosa es cuando yo me paro acá y desde acá estoy chequeando esa teología hinduista, musulmana o judía.
y otra cosa muy diferente es cuando yo estoy inmerso en esa teología. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, lo que se pretende con esta teología cristiana es darle razón a ustedes de por qué, de en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos. ¿Ya? ¿Qué creemos respecto a Cristo? Si es Dios o no. ¿Qué tanto de los atributos de Dios tiene Jesucristo? En fin, cosas así como esa, ¿ya? Pero la idea es que esta teología va a favorecer el evangelio cristiano. No va a favorecer a los hinduistas ni a los budistas, sino al evangelio cristiano. Y en este aspecto de la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas, hay un autor, un teólogo que se llama Juan Mackay, interesantísimo ese señor, y él habla de una teología del balcón y una teología del camino. La teología del balcón es aquella que se para acá y desde acá observa todo lo de allá, lo que está pasando, ¿correcto? Y construye algunas teorías, algunas hipótesis y trata de dar algunas respuestas. Pero como que no se unta, como que mira las cosas a la distancia. Otra cosa muy diferente es cuando uno se baja del balcón y empieza a caminar en el camino. A eso se le llama teología del camino. Es una teología que está ahí, sintiendo con el que siente, sufrimiento, llorando con el que llora, esperando con el que espera, riendo con el que ríe, ¿correcto? Y entendiendo la enfermedad del enfermo. Esa es una teología del balcón y esa clase de teología es muchísimo más eficiente y más adecuada que la teología del balcón. Entonces, eso significa que cada vez que nosotros hacemos teología, nosotros tenemos que intentar con esa teología que estamos haciendo, explicarle a una persona o llegarle a la necesidad de esa persona y explicarle qué es lo que está pasando. Entonces, una persona que de pronto dice, estoy sufriendo y llevo 20 años sufriendo de lo mismo. ¿Qué pasará, pastor? ¿O qué pasará? Y usted que es teólogo y que sabe, explíqueme. Entonces usted le empieza a explicar qué es, por qué es, de qué se trata, cuáles son las causas de ese sufrimiento. ¿Ya? Entonces, ahí la persona reconoce, sabe, entiende que la teología es algo que está muy cerca de él. Esto que nosotros estamos viendo acá se llama teología sistemática. Y yo les decía que hay cantidades de teologías. Teología de acción social, teología de acción social, teología y género, teología patrística, teología moderna, teología contemporánea, teología queer, teología pastoral, que hay teología kenótica. De todas esas teologías, esta última que les acabé de mencionar es una teología muy espectacular porque lo que hace es como estar en el dolor de la gente. La teología sistemática presenta por lo general a un Dios trascendente, por allá, Él está en el cielo. Pero la teología kenótica presenta a un Dios inmanente. Sí, está en el cielo, pero también está ahí caminando contigo al paso que puedes andar. ¿Ya? Caminando contigo a tu ritmo. Cuando lloras, llora. Cuando ríes, ríe y espera contigo. Oh, entonces ahí sí me dice, perdón, ese también es Dios. Qué espectacular. Qué espectacular porque yo había sentido siempre a un Dios que estaba tan lejos de mí y ahora tú me dices que no, que ahí está al lado mío. Esa se llama teología kenótica. ¿Listo? Hay una cantidad de teologías impresionantes, pero que siempre la teología que nosotros hagamos sea una teología del camino. La del balcón también es necesaria, es importante, pero si nosotros debemos escoger la del camino, porque es la de los problemas diarios. La que conoce qué es la economía neocapitalista porque, caramba, le estoy debiendo un poco de plata al banco. Y entonces con base en eso, crea toda una teología de cómo liberarnos de eso a partir del texto bíblico, porque tiene fórmulas para eso. Cómo pagar tus deudas más rápido. Entonces, esa teología está muy interesante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el acceso genuino a la teología debe ser definitivamente desde el camino, no desde el balcón. Este personaje, la foto, voy a intentar colocar siempre personajes para que ustedes se vayan familiarizando con ellos, para que vayan conociendo sus nombres. James Leo Garrett, esta teología de él
es una teología sistemática. Esta teología no se las pude enviar porque es muy densa y no pasó cuando se les envió los libros al grupo. Pero esta teología que tiene este señor James Leo Garrett es muy buena porque presenta todo el panorama, presenta un panorama muy completo de cada una de las escuelas de pensamientos de cada temática específica de la que se trata la teología. ¿Listo? James Leo Garrett. Muy brillante este señor, me encanta. Entonces, una persona inconversa o atea puede estudiar la religión cristiana e incluso sobre otras teologías, y de hecho se hace. Sí, claro. O sea, yo conozco teólogos que son ateos, que no creen en Dios y estudian teología. Sí, eso se da. No hay ningún inconveniente. O que no son ateos, pero que no tampoco son cristianos y estudian teología. Sí, los hay. Entonces, eso se puede hacer y se hace, pero tiene sus desventajas en el sentido de que una cosa es, reitero, relacionarse íntimamente con el objeto de estudio y otra cosa es mirarlo desde la barrera, ¿no? También se puede hablar de religiones comparadas o también se puede hablar de historia de las religiones, que es una aproximación de los fenómenos que atañen a cada religión. En la universidad también hay otra materia así, que se llama religiones comparadas o también se llama historia de las religiones. Es excelente. Entonces, esas personas pueden estudiarlo, claro que sí. Pero ¿cuál es el asunto acá? Perdón. Pero sería como una persona atea que estudie la teología, es como una contradicción, ¿no? Porque si es atea, pues se supone que no cree, ¿no? Mire, es correcto. Mire lo que estoy diciendo acá. En primer lugar, lo que esa persona está haciendo es un enfoque externo, que reitero, es muy válido y respetable, pero es mucho mejor que si vas a estudiar algo, estudiarlo desde adentro. Es decir, que sea un enfoque interno. Por otro lado, esa persona puede ser hostil o puede ser amigable. Entonces, hay varios teólogos que estudian teología, pero para tratar de argumentar de manera antagónica de las creencias. O también puede ser amigable, puede ser cualquiera de las dos opciones. El ateo o el inconverso puede estudiar teología y puede sus argumentos ser construidos de manera hostil o de manera amigable. ¿Ya? Pero también tenemos que tener en cuenta que es un error confiar la tarea teológica a las creencias personales o privadas de los teólogos o de los líderes de las iglesias únicamente y por separado. ¿A qué me refiero cuando les digo esto? Que definitivamente, usualmente el estudio de la teología se le atribuye a ciertas personas. ¿Quiénes son esas personas? El que tiene que estudiar es el pastor de mi iglesia. Él es el que me enseña los domingos en la mañana y entonces él tiene que estudiar para que me enseñe a mí porque yo vengo, a ver, pastor, yo traigo mis diezmos, yo soy fiel a esta iglesia, usted tiene que estudiar y enseñarme a mí. Perdón, no es correcto. Usted tiene que enseñar, tiene que estudiar por su propia cuenta, porque es muy posible que esta persona tiene una teología, el líder de su iglesia tiene una teología, digamos, construida y puede estar en lo cierto en muchas cosas. Nunca estamos en lo cierto en todas las cosas porque no somos infalibles, pero digamos en la mayoría sí. Pero eso es él. Pero cuidado, es que usted no puede ir al cielo y cuando el Señor le diga a usted qué cree, usted qué piensa, pues a ver, yo no pienso mucho, pero sí recuerdo que mi pastor decía, no, perdón, eso no es correcto. Eres tú el que debe construir. Eres tú el que debe construir obligatoriamente. Porque tienes que creer, tienes que saber expresar aquello en lo que crees. O sea, ¿cómo podrás creer algo? Porque la otra sería entonces creer en algo que no sé ni bien cómo es eso, pero pues allá en la iglesia me dicen eso así, pues yo creo que el pastor es una persona honesta, responsable, yo creo que lo que él me dice. Y si él está equivocado, pues allá él tiene que darle cuenta a Dios. No, no.
usted también tiene que darle cuenta a Dios. Es la iglesia en general la que debe estar involucrada en la tarea teológica. La iglesia en general. Estamos hablando, ojo, recuerden que estamos hablando del segundo aspecto, que es la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. Estamos diciendo qué es teología de acuerdo a su naturaleza. Teología es la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas. Y estamos hablando de que un ateo puede estudiar teología, un inconverso pueden hacerlo, pero que no es lo más adecuado. Y también le estoy diciendo que no es tan adecuado cuando nosotros le delegamos solamente a los líderes o teólogos de las iglesias que investigue usted y usted es el que me enseña. No, no es lo más adecuado. ¿Ya? Sino que es la iglesia en general. Ahora, por otro lado, hay algo acá muy importante. Todos nosotros tenemos muchas experiencias con Dios. Usted ha tenido sus propias experiencias y yo también. ¿Qué pasa con eso? Que en muchísimas iglesias o en muchísimos seminarios incluso, la experiencia que tuvo el líder de ese seminario tiene que ser repetida por todas las personas que asisten a ese lugar. Si no es así, pues perdóneme, creo que a usted todavía le falta algo para tener un encuentro con Dios. Es que lo que yo experimenté, lo que yo viví y sentí, usted lo tiene que vivir. No, no necesariamente es así. Porque Dios trabaja con cada persona de manera diferente. De manera diferente. ¿Listo? Muy bien. Este que está aquí en esta foto se llama Millar Erickson. Ese también tiene una teología que creo que se las pasé a Millar Erickson. Muy bueno. La teología de él es mucho más fácil de leer y de entender que la teología por ejemplo, de Tillich. Permítame, les leo este exceso de letra acá. Es que es un pensamiento de Karl Barth y quise colocarlo acá. La teología es una de las empresas humanas designadas tradicionalmente como ciencias. Ojo, este ya está hablando de la teología como ciencia. Otros teólogos, como James Leo Garrett, hablan de la teología como disciplina. A ver qué más dice este señor. La teología es una de las empresas humanas designadas tradicionalmente como ciencias, que trata de percibir un determinado objeto o ámbito de objetos siguiendo el camino mostrado por él mismo en cuanto a fenómeno, y que procura entenderlo en su sentido, a la vez que expresa el alcance de su existencia. Parece que el término teología quiere decirnos que en ella se trata de una ciencia especial, y él después dice más que especial, especialísima, de una ciencia que quiere aprender a Dios, entenderlo y expresarlo. Ojo, aprehender. Una cosa es aprender y otra cosa es aprehender. Ese aprender se utiliza mucho en la filosofía para designar algo que definitivamente ya está aquí en mi interior, que sé de qué se trata intelectualmente, pero que también lo vivo, lo experimento, porque lo entiendo, puedo entonces expresarlo. Eso es lo que dice Karl Barth. Y él dice que es una de las empresas humanas que se puede designar como ciencia, ¿ya? Y que trata de percibir un determinado objeto o ámbito de objetos siguiendo el camino mostrado por él mismo en cuanto a fenómeno. La teología tiene sus propios métodos y pretende entenderlo en su sentido, en este caso, ¿a quién? A Dios. Y que también se puede expresar a través de la teología el alcance de la existencia de ese sujeto. En este caso, Dios y el ser humano. ¿Ok? Y también dice que todas las teologías tienen entre sí una cosa en común, y es que arroja ya una luz significativa sobre los dioses hacia los que esas teologías se vuelven. Ojo, cada teología trata de ese Dios. Cada ser humano tiene muchos dioses o un Dios, pero cuando se habla de todos los dioses de los seres humanos, son muchos dioses. Y cada una de esas teologías se considera y se presenta a sí misma, si no como la única acertada, sí al menos como la mejor, por ser la más acertada entre todas ellas. Es decir, aquí les estoy hablando de teología sistemática, pero el asunto es que la teología sistemática que estamos trabajando acá es una teología sistemática cristiana evangélica.
Entonces lo que está diciendo Karl Barth acá es que todos nosotros presentamos nuestra teología que habla de los dioses a los cuales nosotros les servimos, ¿correcto? Y que cuando nosotros presentamos nuestra teología, casi que nos daría pena decir que esta es la mejor, que esta es la única, ¿correcto? La única acertada. No, nosotros no podemos decir que es la única acertada, pero lo que sí podemos decir, y seguramente decimos, es que esta es la mejor de todas. Esta es la más acertada de todas. Entonces, eso muy seguramente dice cada teólogo, y eso lo dice el teólogo cristiano católico, el teólogo cristiano evangélico, el teólogo musulmán, hinduista, budista, etc. Una letra C es que la teología cristiana también tiene mucho que ver con las otras ciencias. Tiene unas características, unas similitudes y unas diferencias. Entonces, en cuanto a las características de la teología como ciencia y comparada con las otras ciencias, la tarea y el método de la teología cristiana se diferencia de la tarea y los métodos de las otras ciencias. Las ciencias físicas y las ciencias naturales, a esas ciencias se les llama las ciencias duras. Y lo que está diciendo acá este tema, esta laminilla, es que la teología también tiene sus propios métodos y tiene sus propias tareas que no se pueden equiparar a las tareas y métodos de las otras ciencias. De hecho, aquí incluso les estoy diciendo que hay una división de las ciencias que se llaman las ciencias duras, que son las ciencias físicas y naturales, y otras que son las ciencias blandas, que son las ciencias sociales y ciencias humanas. Entonces hay ciencias duras y ciencias blandas. Las ciencias duras se dividen en ciencias físicas y naturales, las ciencias blandas se dividen en humanas y sociales. Y la teología pertenece, de entre todas esas ciencias, pertenece a las ciencias humanas, ¿correcto? Con la psicología, con la antropología, ¿ya? Las ciencias sociales, por ejemplo, son filosofía, son sociología precisamente, lingüística, bueno, en fin. Pero aunque la teología pertenece a las ciencias humanas, hay que distinguirla de ellas porque las tareas y el método de la teología cristiana es muy diferente al de esas otras ciencias. Es muy diferente la manera en que se construye la teología. Es que le comento, hay diferentes maneras de hacer teología. Eso se llama, ustedes van en la universidad, hay otra materia que se llama métodos teológicos. Y esos métodos teológicos enseñan las diferentes maneras que se utiliza para hacer teología. Yo, por ejemplo, tengo un método teológico que es hermenéutico. Es decir, la teología que yo hago es una teología hermenéutica. La teología hermenéutica trabaja a partir de la Biblia, de la hermenéutica, de los idiomas hebreo, griego, y a partir de ahí hace teología. Hay otros teólogos que no hacen así. Hay otros teólogos que utilizan una cosa que se llama la correlación. Y la correlación es que hacen, por ejemplo, Tertuliano. Tertuliano utilizó el derecho para hacer la teología. Era abogado y era teólogo. Y entonces él pone a dialogar derecho y teología. Igual lo que pasa también con Juan Calvino. También utiliza ese método de correlación y utiliza entonces eso. Hay otros que utilizan otras ciencias, por ejemplo, la medicina. Medicina y teología. Eso es un diálogo maravillosísimo. Un diálogo hermosísimo. Conozco muchos teólogos que utilizan también la teología en un diálogo con psicología. Eso es una bomba. Eso es una bomba tremenda. Entonces hay diferentes maneras de hacer teología. ¿Listo? Diferentes métodos teológicos. Permítame hacerle un paréntesis diciéndole que Karl Barth, el teólogo más importante de estos 20 siglos, este señor es una eminencia, a él hay que leerlo. Hay que leerlo porque
Si es el teólogo más importante de estos 20 siglos, pues hay que leerlo. Este Barth sostiene que la teología cristiana puede ser llamada ciencia en 3 sentidos. Él dice, primero, porque la teología como ciencia es un esfuerzo humano por conocer un objeto definido. Es decir, todas las ciencias lo que pretenden es conocer un objeto. Y ese objeto es definido y es único. ¿Ya? Entonces hay gente que se identifica, por ejemplo, hay gente que se dedica a estudiar, digamos, los árboles. Y un árbol específico. Hay gente que se dedica a estudiar y estudian 10 años una de las especies de arañas que hay. Ustedes han escuchado eso. Este es el tipo que más conoce de arañas en Colombia. Y eso, él se dedicó a estudiar una araña que eso nadie conoce, solamente la conoce él. Y estudia sus cualidades, sus comportamientos, etcétera, etcétera. Ese es un científico. Tiene y dedica un esfuerzo humano, el de él, por conocer un objeto definido. La teología también hace un esfuerzo humano, sí, claro. ¿Y cuál es el objeto que quiere conocer la teología? ¿Cuál es el objeto? En este caso, un sujeto. Puede ser objeto, puede ser sujeto. Dios. La revelación de Dios al ser humano. El teólogo se esfuerza dentro de lo que sus capacidades humanas le dan para conocer a ese sujeto que es Dios. Y es un objeto definido. ¿Listo? Karl Barth dice que la teología también se puede llamar ciencia, en segundo lugar, porque avanza hacia el conocimiento por un camino definido y autoconsecuente. Les acabé de decir que la teología tiene sus propios caminos, sus propios métodos para hacer teología. Hay que conocerlos. Entonces, reitero, el mío, que me parece espectacular y por eso lo uso, es un método hermenéutico que utiliza Biblia, que utiliza idiomas, que utiliza hermenéutica y exégesis para dar a conocer el mensaje bíblico. Hay otros que utilizan la historia. Hay otros, reitero, que utilizan la filosofía, otros que utilizan la psicología, el derecho, la medicina, en fin. ¿Listo? Por ejemplo, acabo de morir hace 2 días. Yo no sé si ustedes se enteraron. Murió un señor que se llamaba Pablo Richard, uno de los más grandes teólogos de América Latina. Pablo Richard murió hace 2 días, creo, 2 o 3 días. Él hacía teología a partir de la economía. Se llama él y otro teólogo alemán, pero que vive hace mucho tiempo aquí en América Latina, creo que es como que en Costa Rica. Se llama Franz Hinckelhammer. Son los 2 monstruos que hacen teología a partir de la economía. ¿Qué tipos tan bravos? Excelente. Mucho de lo que les dije en Profetas del siglo VIII, los que tomaron esa clase conmigo, cuando les hablaba de la economía, sacaba las tesis de ellos, de los escritos de ellos. Pablo Richard y Franz Hinckelhammer. Murió Pablo Richard hace como 2 o 3 días. Utilizaba la economía para hacer teología. Qué monstruos, la verdad. Y en tercer lugar, Karl Barth dice que la teología es ciencia porque rinde cuentas respecto a ese camino y a sí misma a todos. Claro. ¿De qué me serviría a mí decir que soy teólogo si no estoy dispuesto a rendirle cuentas a la gente que me está escuchando? Lo que yo estoy haciendo en este momento frente a ustedes es rindiendo cuentas de las investigaciones que he hecho como teólogo. Y ahora se las estoy contando a ustedes. Ustedes, a su vez, se las van a contar de pronto cuando tengan un diálogo con su esposa, con su esposo, con el compañero de trabajo, con el vecino del edificio. Usted le empieza a contar. En ese contarle usted a esa persona, usted le está dando cuentas a esa persona de lo que es teología. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva, Karl Barth dice, las ciencias persiguen esto, un esfuerzo humano por conocer un objeto definido, un camino que se ha trazado y que es consecuente con ese camino y que rinde cuentas respecto a los descubrimientos que ha hecho en ese camino. Eso también lo hace la teología. Por lo tal, la teología es ciencia. Ahora, por otro lado, como les comento, no debe
aunque les estoy diciendo que es ciencia, no debe equipararse en sus métodos ni en su objeto de estudio con las ciencias duras. ¿Por qué? Porque las ciencias duras trabajan con realidades que pueden medirse, pesarse, cuantificarse, que cada vez que sucede eso, que cada vez que se hace el mismo experimento va a pasar exactamente lo mismo una y mil veces. Pero ojo, la teología no. La teología no trabaja con realidades que pueden medirse y pesarse. No, porque la teología trabaja con realidades metafísicas, no materiales, metafísicos. ¿Qué significa metafísico? Meta, más allá de lo físico, es decir, lo espiritual, lo ético, lo moral, lo trascendente, lo que hay que analizar que está más allá de esta materialización, lo supranatural. De eso es que trata la teología. Entonces, por otro lado, no se puede decir con los positivistas, ya te digo que es positivismo, que las anteriores eras teológicas y filosóficas han sido superadas por la era científica. No. Permítame le explico un poquitico qué es positivismo. Acá está. El positivismo, el padre del positivismo es un filósofo que se llama y científico que se llama Augusto Comte, o usted también lo habrá escuchado mencionar como Auguste Comte. Auguste Comte, yo aquí lo coloqué como lo trabajamos nosotros, Augusto Comte. Este señor nació y vivió entre el 1789 al 1857. Y el positivismo, del cual este señor es padre, ese positivismo se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos. No, para él dice, un momento, lo importante, lo que realmente existe es aquello a lo cual se le puede conocer los hechos. Entonces el positivismo lo que hace es que no admite otra realidad que no sean los hechos y estudia las relaciones entre esos hechos. Este positivismo va a rechazar el conocimiento metafísico y todo conocimiento, en la ciencia hay un conocimiento que se llama a priori y otro que se llama a posteriori. Es lo que John Locke, filósofo, también habla de el empirismo y el idealismo, ¿correcto? Entonces, este positivismo va a rechazar todo conocimiento metafísico, es decir, la teología es metafísica, como le acabo de decir. Todo lo que nosotros trabajamos es metafísica porque ¿cómo explicamos a Dios y su revelación al ser humano? ¿Cómo explicamos la encarnación de Cristo? ¿Cómo explicamos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo explicamos la realidad del alma? ¿Cómo explicamos la realidad de una vida después de la muerte? Todo eso es metafísica. Perdón, entonces las ciencias positivas, con este señor a la cabeza, dicen, no creemos en nada metafísico. No creemos en ningún conocimiento a priori, es decir, antes de la experiencia. Nosotros solamente conocemos y creemos en los hechos, lo que se puede medir, cuantificar, pesar, lo que se puede analizar, ¿ya? Entonces, fíjese que este positivismo le dio como cierto primado a las ciencias naturales, es decir, a las ciencias duras. Y en esta era del positivismo, el hecho es la única realidad científica, el hecho como tal, ¿correcto? Nada más existe, nada más creemos, nada más nos interesa, solamente aquello que es el hecho. Lo único real, lo único existente es aquello que puede ser experimentado, medido, catalogado mediante un método científico. Lo metafísico no puede ser corroborado de esa manera. Entonces, por eso, hay algo bien curioso. Mire dónde está este señor, 1789, eso es el siglo XVIII. Pero durante toda la Edad Media, la ciencia mamá de todas era la teología. O sea, todo el mundo tenía que estudiar teología. Y la iglesia mandaba, y la teología era la ciencia reina. Luego del Renacimiento, entonces se imponen
estas otras clases de ciencias, las ciencias duras. Y la ciencia reina, que reinó durante toda la época media, quedó archivada. No, eso ya no nos interesa, eso ya no. Y entonces el positivismo tomó la delantera y dijo, un momento, eso de metafísica, a nosotros no nos venga a hablar de eso. A nosotros háblenos, porque para nosotros la única realidad existente es lo que puede ser experimentado, medido, pesado, cuantificado, catalogado, de acuerdo a estos métodos científicos. Y en ese momento se dijo, eso de la teología, eso no es ninguna ciencia. ¿Quién dijo que eso era ciencia? Y hubo una pelea, y siempre ha habido una pelea muy fuerte entre las ciencias duras y la teología. Cosa que no debe ser así, porque cada una tiene su objeto de estudio y cada una tiene sus métodos de estudio. ¿Ubicados en lo que les estoy haciendo? Entonces, por eso les estoy diciendo acá que no se puede decir con los positivistas que las anteriores eras teológicas y filosóficas han sido superadas por la era científica. ¿Por qué decimos esto? Porque usted ha escuchado hablar mucho, este señor, por ejemplo, Hopkins, decía que, y muchos filósofos dicen que Dios y la religión son un aspecto de la inmadurez intelectual de la humanidad. Pero ya no estamos maduros, ya no somos inmaduros intelectualmente. Ya hay una época científica. Entonces, ahora que ya tenemos una madurez intelectual, reitero, hablando de la humanidad entera, entonces ya no necesitamos plantear esos aspectos en cuanto a teología y filosofía. Eso ya pasó. Eso servía antes cuando la gente no podía explicar las cosas científicamente, pero como ahora ya podemos, entonces ya Dios, la religión y todos esos asuntos, eso ya tiene que acabarse. Es lo que están planteando los positivistas. ¿Ya? Tampoco, por otro lado, mire lo que decía, por ejemplo, una de las famosas frases de Augusto Comte: el conocimiento auténtico proviene de la ciencia. Eso es muy lindo, pero eso es falso. Eso es falso porque en la actualidad esos mismos científicos han dicho, un momento, los únicos métodos científicos no son los que aplicamos en las ciencias duras. Hay ciencias sociales y ciencias humanas que también tienen sus propios métodos científicos y son igualmente válidos esos métodos científicos. Y cada vez hay un diálogo más abierto entre el teólogo, las ciencias duras y las ciencias blandas. ¿Listo? Ojo, tampoco se puede decir con los positivistas lógicos que los pronunciamientos teológicos carecen de sentido por no ser comprobables científicamente. ¿Cómo me comprueba que Caín mató a Abel o que David mató a Goliat? Compruébemelo científicamente. No puedo. ¿Cómo me comprueba la muerte y resurrección de Cristo? Científicamente no podemos. Desde la perspectiva de los métodos científicos de las ciencias duras, pero desde la perspectiva de los métodos de las ciencias humanas y sociales, sí se puede. Pero entonces estos dicen, perdón, o sea, eso para nosotros, eso, ¿qué métodos son? No, sí son métodos. Por favor, dejen la soberbia y entiendan que hay otras ciencias diferentes a las que ustedes trabajan. ¿Ya? Eso es como que es lo que se les está diciendo. Tampoco se puede dar valor absoluto al método científico para invalidar cualquier otro método para comprender la realidad. Entonces el único método que existe es lo científico. Los científicos positivistas decían sí y punto. Pero en la actualidad se dice no. Estos métodos científicos de las ciencias duras no son los únicos métodos o caminos para comprobar las realidades. Hay realidades intangibles, hay realidades metafísicas, hay realidades espirituales, éticas, morales, que esas realidades no se pueden demostrar con estos métodos científicos de las ciencias duras. ¿Listo? Preguntas. Permítame, por favor, terminar esta partecita. Edward Young Mullins, estadounidense, 1860-1928, es el señor que está aquí en... no, este es todavía es Augusto Comte.
creo que está acá, este sí es Edgar June Mullins. ¿Qué es lo que propone él? Dice que hay diferencias y similitudes metodológicas entre la teología como ciencia y las ciencias duras. O sea, es decir, todas son ciencias, pero son ciencias diferentes. ¿Ya? Ni unas valen más que las otras, ni las otras valen más que estas. ¿Cuáles son las similitudes? Que tanto las ciencias duras como la teología, es decir, las ciencias sociales, tratan con realidades diferentes. Que la realidad de las ciencias duras es una realidad material, pero la realidad de la teología es una realidad espiritual. Pero ojo, aunque sea espiritual, es real y más real que el mundo real. Segundo, dice que los métodos, los modos de conocer difieren en cuanto a ¿qué? En cuanto a experiencia sensorial frente a comunión con Dios para conocer su revelación. Es decir, que las ciencias duras se conocen a partir de una experiencia sensorial. Ojos, oídos, tacto, medidas, etc. Mientras que la teología tiene un método científico en el cual ese objeto de estudio se conoce a partir de la comunión que se tiene con él, es decir, con Dios. Y a partir de esa comunión se puede conocer su revelación. Una cosa totalmente diferente a los métodos de las ciencias duras, pero que también es muy válida y respetable. Un tercer aspecto es que trata con distintos tipos de causalidad. Por ejemplo, las ciencias duras hablan de una transformación de la energía. La materia no se crea ni se estudia, sino que se transforma, dicen ellos. Mientras que la teología habla de la interacción de las personas con la divinidad. Las personas entre nosotros mismos y con la divinidad. Por otro lado, las ciencias duras y la teología formulan sus resultados de forma diferente. Las ciencias duras formulan sus resultados a partir de leyes, de fórmulas matemáticas, mientras que la teología formula sus resultados a partir de lecciones histosóficas. Lo que yo siempre les he venido hablando, lecciones de vida, ¿correcto? Y claro, esas son las diferencias, pero también tiene similitudes. Una de esas similitudes es que solamente los hechos son tomados a consideración, es decir, tanto en la teología como en esas otras ciencias, lo que se toma a consideración son los hechos. Los hechos. La salvación es un hecho. El nuevo nacimiento, el arrepentimiento, el decálogo divino, todos son hechos, ¿correcto? Así como en las ciencias duras también se toman en cuenta los hechos. Por otro lado, también las realidades tratadas se conocen solo parcialmente. Incluso en las ciencias duras, las realidades solamente se llegan a conocer parcialmente. ¿En qué sentido les estoy diciendo? Por ejemplo, ustedes saben que en la actualidad se está hablando muchísimo del grafeno. ¿Se acuerdan? Se han escuchado hablar del grafeno, que es el mineral del presente, pero sobre todo el del futuro. Si quieren, vean videos de las aplicaciones del grafeno para el futuro. Unas cosas que usted queda, pero anonadado. Entonces, los científicos del grafeno no pueden decir que conocen ya definitivamente al grafeno absolutamente nada. Pero nosotros diríamos, eso, claro, porque es un elemento nuevo, un mineral nuevo. Pero ¿qué tal, por ejemplo, el carbón? No, el carbón tampoco se puede conocer todavía porque hay muchas aplicaciones del carbón que todavía no se conocen. O del petróleo, o de la física cuántica, o de la relatividad. ¿Quién podría decir que conoce todos esos aspectos ya? Entonces, no. Ni en las ciencias duras, ni en la teología, las realidades se pueden conocer totalmente. No. Solamente se conocen parcialmente. Primera de Corintios 13:12 y Primera de Juan 3:2 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ya? Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y nosotros seremos conocidos tal como somos conocidos. Conoceremos como somos, tal cual somos conocidos. Alguien de pronto dirá, uy, hola, por fin 2 textos bíblicos después de hora y media hablando de este tipo. Cuidado, es que estoy hablando de la definición
y de la naturaleza de la teología. ¿Ya? Como tal. Estoy tratando de definir qué es teología. Estas 2 clases me he dedicado a eso, a definir qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Claro, reitero, hay libros completos que se estudian, que se escriben de esto que yo les estoy hablando. Yo lo que saco sencillamente son algunos resúmenes de aquí, de allá, leo acá, leo allá, etcétera, y digo esto. Y en tercer lugar, algunas similitudes es que ambas buscan, es decir, las ciencias duras y la teología, buscan ambas una formulación sistemática de lo que se conoce. Aquí lo que pretendo es una teología sistemática. Y los científicos también necesitan sistematizar todo lo que ellos están aprendiendo de esas ciencias. ¿Listo? Muy bien. Ok, quiero dejar hasta acá nomás hoy. Recuerde que estábamos hablando de la naturaleza de las ciencias, de la teología cristiana. Le dije que cuáles eran. Pensar acerca de la revelación, de la relación de Dios con el ser humano. Estoy hablando de la naturaleza de la teología. De la interpretación cristiana de las doctrinas cristianas, la teología cristiana y las ciencias, hasta ahí llegamos. Nos falta la teología cristiana y la filosofía. La teología cristiana es una disciplina práctica y la teología cristiana, definitividad y cambio. Cuando terminemos estas, entonces empezamos a ver Dios. Es decir, la próxima clase empezamos a estudiar Dios. Y de Dios hay que estudiar los nombres, los títulos, los atributos, la doctrina de la Trinidad, sus aspectos a favor, sus aspectos en contra, las diferentes escuelas que hay, todo eso lo vamos a analizar. ¿Listo? Ese sería como el segundo gran tema de nuestra teología sistemática. Preguntas de lo que les he dicho hasta el momento. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted ha conocido a alguien que haya estudiado teología y se quedó con el dogma? Esa es una excelente pregunta. Y tengo que decirte, sí, todos somos dogmáticos. Es decir, yo también soy dogmático. Absolutamente todo, porque ¿se acuerda que dijimos del dogma? Dijimos que el dogma es una afirmación innegable de un principio discutible. Hay un principio discutible y de ese principio y de toda esa discusión que sale, yo me quedo con una de esas posturas que hay. Al quedarme yo con una de esas solas posturas, entonces yo me convierto en un dogmático. Yo soy dogmático. Ustedes son dogmáticos. Todo el mundo somos dogmáticos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que usualmente en la iglesia lo que nos dicen es, esta es la única verdad. Y eso es lo grave del dogma. Entonces, después de yo haber estudiado la teología, me quedo con una parte del dogma. Pero cuidado, ¿cuál es la diferencia con el que no ha estudiado? Que yo le puedo decir, hay esto, 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 y esta primera parte trata de esto, esto trata de esto, esto trata de esto, pero de esas 3, la que me convence es esta. Pero cuando yo veo a mi hermano, a mi amigo o al lejano que dice, no, yo no creo en yo no creo en traduccionismo, yo creo preexistencialismo. Yo no me voy a escandalizar. Este sí es mucho hereje, hola. Sencillamente, ¿qué digo? Una postura más. Una postura más. No es la mía, es la de él. Muy válida y respetable. Yo me voy por este lado. No me escandalizo, no lo llamo hereje, no lo dejo de hablar porque no piensa igual a mí. No, sencillamente reitero, conozco que hay otras posibilidades. Mientras que el que es dogmático, dogmático como tal, sin el conocimiento de la teología, solamente cree que hay esa posibilidad. Y cuando alguien más le dice de otra, reacciona escandalizado y reacciona diciendo, ese tipo es un hereje. Pero todos somos dogmáticos, la verdad. Muy buena pregunta. Otra pregunta, por favor. Se podría decir, sin subestimar las otras religiones musulmanes y todo eso, los hindúes, se podría decir que la teología cristiana, o sea, la doctrina cristiana es la más, ¿cómo se puede decir? La más, o sea, la más verdadera, digamos, porque, o sea, no me explico, digamos, porque o sea, la cristiana está más apegada a Dios, digamos, ¿no?
Sí, te entiendo perfectamente y te haces entender perfectamente. Y tenemos que decir frente a esa pregunta para nosotros, obviamente. Porque yo no podría decir, de entre todas esas religiones o teologías, me parece que la más acertada es la hinduista, pero yo me quedo aquí con el cristianismo. Perdón, o sea, si usted ya las estudió todas y cree que esa es mejor que esta, ¿no sería lo más adecuado pasarme para allá? Entonces, ya el que yo esté acá me indica que, que yo estoy acá porque creo, considero o estoy seguro de que esta es la adecuada, de que esta es la que está más cerca a Dios, de que es la que está más cerca a la verdad, pero para nosotros acá, para nosotros. Cuando hablemos con un hinduista o con un budista, debo entender también su postura. Y algo muy importante, no me voy a matar con él. Que si eso ya provoca esa reacción en nosotros, oiga, espectacular. Porque la cantidad de muertes que ha habido en el mundo precisamente por eso, por decir es que no son los musulmanes, es que son los cristianos los que tenemos la verdad. ¿Cuántos millones de muertes han dejado en el mundo? Entonces el hecho de que yo ya no me mate con un musulmán y el hecho de que yo pueda estar sentado en la misma mesa con él y que incluso podamos orar y que se me diga, Luis Carlos, por favor, dirige la oración y después se le diga al musulmán, por favor, órale a su Dios Alá, ¿cierto? Y órale por favor a Yahshua y órale por favor al Dios del tetragrama y que todos podamos orar sin en la oración decir gracias porque me permites estar en la única religión verdadera. Mejor dicho, estos de la mesa se van parando y bueno, ¿cómo es el asunto? Haga el favor y respeta. No, que yo pueda orar sin lanzarle sátiras a este y tratar de sacarlo de allá, porque es que lo que es este me lo gano para Cristo. De pronto puede estar más cerca de Cristo que yo mismo. Entonces hay que tener como cuidado con ese asunto. Sí, muy bien. ¿Preguntas? ¿Nadie? Preguntaría, permiso